Vamos a hablar con Luis Tonelli, él es, con Pablo Tonelli, perdón, él es diputado nacional por el PRO. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte, buenos días. Perdón por la confusión del nombre. No, no hay problema. Ya ha pasado. Pero en este caso usted tiene una función pública, política y además judicial. Y quiero comenzar por este último aspecto, porque se viene el tratamiento, la Comisión de Juicio Político en Diputados, justamente del trámite del juicio político contra la Corte Suprema. ¿Qué van a hacer desde el PRO? Bueno, nosotros creemos que este pedido de juicio político que ha planteado el presidente es decididamente improcedente, carece de fundamentos serios, es nada más que un embate, que un apriete contra el Poder Judicial en general y contra la Corte Suprema en particular. De modo que vamos a hacer todo lo posible para que el juicio político no solo sea desestimado y archivado, sino que ello ocurra lo antes posible para que el Poder Judicial trabaje en paz, trabaje en calma, sin sobresaltos, y además para ver si en el Congreso podemos restablecer algún tipo de diálogo civilizado entre el oficialismo y la oposición. Porque si habíamos terminado el año con poco diálogo entre oficialismo y oposición, y esto se vio reflejado en el fracaso de alguna sesión. Con este embate, ese diálogo se dificulta aún más, porque este pedido de juicio político quiebra las reglas de convivencia entre los poderes del Estado, quiebra el orden institucional de la República. Entonces, así es muy difícil tener algún diálogo entre oficialismo y oposición, que claramente sería lo adecuado y lo conveniente. Inclusive para resolver el tema del Consejo de la Magistratura, que tanto parece preocuparle al presidente, lo mejor sería que nos sentemos a dialogar en el Congreso. Tenemos un proyecto con media sanción del Senado, al que hay que hacerle modificaciones. Bueno, sería mucho más fecundo que nos sentáramos en el Congreso a dialogar acerca de ese proyecto, encontráramos los puntos comunes y lo aprobáramos, en vez de perder el tiempo en estos aprietes que a nada conducen y que además tanto perjudican a la institucionalidad del país y a la consideración que la Argentina merece en el mundo. ¿Por qué lo hace el gobierno si sabe que no tiene los votos en el Congreso para que finalmente el proyecto avance? Bueno, el gobierno está empeñado en una batalla contra el Poder Judicial y contra la Corte en particular, cuyo verdadero motivo es la búsqueda de la impunidad para la vicepresidenta de la Nación y para muchos de los exfuncionarios kirchneristas que están procesados o ya condenados. Eso es lo que mueve al oficialismo. Y lo que buscan con esto, que saben que no va a prosperar, es perturbar a los jueces de la Corte Suprema, alterarlos, tal vez con la idea de que pueden llegar a conseguir alguna renuncia de alguno de los 4 jueces que, cansados ya de tanto ataque y de tanta falsedad en lo que se dice, opten por renunciar. Yo imagino que por ahí pueden estar las motivaciones. Lo que está muy claro es que no son motivaciones republicanas, no son motivaciones guiadas por el respeto de la Constitución y de las leyes. Y finalmente los jueces no están obligados a ir, pero eventualmente pueden llegar a presentarse y puede haber algunas acciones judiciales contra ellos, como por ejemplo allanamientos y ese tipo de medidas. En caso de que la comisión los cite, los 4 jueces de la Corte podrán optar por asistir personalmente y declarar, o contestar por escrito lo que la comisión quiera preguntarles. Esa será una decisión que deberán tomar ellos de manera individual y personal. No cabe la menor duda de que el oficialismo piensa armar un circo en torno a la tarea de la comisión. Ya de alguna manera lo anticipó el diputado Leopoldo Moró. Van a citar testigos que digan cualquier cosa de los jueces de la Corte, van a pedir expedientes, los van a exponer públicamente, no solo en aspectos de su actividad como jueces,
sino seguramente en aspectos de su vida privada. Los van a someter a una suerte de escarnio popular. Bueno, nosotros trataremos de que eso sea minimizado al máximo y de que este disparate de juicio político concluya lo antes posible para ver si restablecemos en la República no solo la vigencia de la Constitución y las normas, sino alguna suerte de relación civilizada entre oficialismo y oposición. La última, ¿cómo van a hacer para sostener los argumentos presentados ante la Comisión que incluyen no solo el tema de la coparticipación, sino aquellos elementos surgidos de trabajo de inteligencia ilegal, posibles vinculaciones con otros funcionarios, etcétera? ¿Cómo lo van a plantear? Digo, ¿cómo Moró va a expresar esto que se obtiene a través, según la teoría jurídica, como fruto del árbol envenenado? Está claro, ¿no?, que nosotros no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia que se utilicen en el trámite del juicio político pruebas obtenidas de manera ilegal y además respecto de las cuales no hay ninguna certeza en cuanto a su veracidad. De modo que nosotros vamos a rechazar categóricamente y no vamos a aceptar, insisto, bajo ninguna circunstancia, que en el trámite del juicio político se utilicen pruebas obtenidas de manera ilegal. Tonelli, muchas gracias. Le dejo un abrazo. Muy amable como siempre. A ustedes, que sigan muy bien.